En la casa de Dios. Cristo venció. Amados, que el Señor les bendiga. Bienvenidos nuevamente a esta transmisión de nuestra iglesia Puerta de Esperanza. Siempre nuestras oraciones son para que el Señor les guarde, les proteja a ustedes, a sus familias, y también que la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, dice su palabra, que guarde también nuestra mente, nuestros corazones, y que el Señor prospere la obra de nuestras manos. No se olvide sintonizar las diferentes actividades que tenemos como iglesia. Estamos orando para que el Señor nos dé dirección para cuándo aperturamos nuestra iglesia y cuáles son los cuidados que debemos tener para hacerlas. Así que esté pendiente, amados. Mandamos un saludo a los hermanos que nos sintonizan en otros países también. Bendecimos también sus vidas y también nuestras oraciones son para con ustedes. El día de hoy hay un tema importantísimo para nuestra fe cristiana que tratar y que tiene que ver con la practicidad o con la práctica de nuestra fe cristiana en medio de las dificultades, en medio de los problemas, en medio de cualquier situación que podamos estar atravesando en nuestras vidas. Y eso tiene que ver con la paz interior.
Una de las cosas que la Biblia nos enseña es que Dios es un Dios de paz. El apóstol Pablo solamente en la epístola a los Romanos, esa epístola donde se define con mucho detalle el plan de redención nuestro a través de la fe puesta en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, lo menciona 3 veces, dice el Dios de paz. En el Nuevo Testamento encontramos 5 veces esa expresión en el original incluso, donde dice el Señor, donde se refieren los apóstoles o el Espíritu Santo a través de los apóstoles nos dice, nos enseña que Dios es un Dios de paz. Pero hay algo que es importante que tratemos en esta ocasión, y es el hecho de que Dios ama nuestra paz. Dios no ama el que nosotros estemos en tribulación, de que nosotros estemos en pleitos en nuestros trabajos, en nuestras congregaciones, en nuestras familias. Dios ama verdaderamente nuestra paz. Y vamos a ir a uno de los salmos escritos por el rey David en el capítulo 35 del libro de los Salmos, y nos vamos a quedar nada más para tomarlo como base el versículo 27. Este salmo habla, le dice al Señor que le ayude a ir en contra, a pelear en contra de aquellos sus enemigos que a veces se levantan de gratis, enemigos que a veces vienen a quitarnos la paz interior, que nos vienen a causarnos preocupaciones, ansiedad en nuestras vidas. Y ese es precisamente el discurso de lo que el rey David está platicando con el Señor para obtener esa ayuda. Y dice David que hay gente también que está a favor de su causa. Y en el versículo 27 dice su palabra: canten y alégrense los que están a favor de mi justa causa, dice el rey David, y digan siempre: sea exaltado Jehová. Y aquí está donde está la afirmación, que ama la paz de su siervo. Dios no solamente ama la paz del rey David, no solamente ama la paz de sus santos del Antiguo Testamento, también ama la paz de cada uno de nosotros. Y porque Dios ama esa paz, debemos nosotros también, como hijos de Dios, anhelar que ese Dios de paz sea una realidad en nosotros. Vivimos tiempos difíciles, tiempos de adaptación, tiempos de cambios, tiempos de necesidades, pero necesitamos en medio de todo esto que esa paz que sobrepasa todo entendimiento guarde nuestra mente, nuestros corazones en Cristo Jesús. Vamos a orar y vamos a pedir la bendición de nuestro Señor. Bendito y soberano Dios, te damos las gracias porque tú eres el Dios de paz. Y como tal, Señor, el anhelo ferviente de tu corazón es que nosotros también tengamos paz. Aún en medio de la tormenta, aún en medio, Señor, de los problemas, aún en medio, Señor, de todas las sacudidas que recibe este mundo, y por nosotros estar en él, también somos sacudidos, también nos afecta. Pero tú quieres que en medio de todo esto, nuestra mente y nuestros corazones estemos en paz. Especialmente esa paz, Señor, que solamente tú das, porque este mundo no la puede dar. Que tu Espíritu Santo nos aliente, nos dirija, nos enseñe en esta oportunidad, Señor, para que esa paz que sobrepasa todo entendimiento sea una realidad en cada corazón de aquellos que están escuchando este mensaje, Señor, y que sea tu Espíritu Santo el que hable a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Una de las preguntas que debemos hacernos firmemente es: ¿por qué no tenemos paz? ¿Qué dice la Escritura del por qué los hijos de Dios no podemos tener paz o no vivimos en paz? La pregunta sería: si Dios es un Dios de paz y Dios ama nuestra paz, ¿por qué los seres humanos no tenemos paz? Y más específicamente, ¿por qué los hijos de Dios, aquellos que hemos sido lavados con la sangre preciosa del Cordero, redimidos por ese sacrificio, por qué no tenemos paz? Y vamos a ir a la Escritura para contestarnos esas preguntas.
Y quiero comenzar hablándoles a aquellos que todavía no han recibido ese regalo de la salvación de sus almas. Porque el comienzo de la paz de Dios en nuestras vidas es cuando venimos a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros le rechazamos, cuando nosotros no aceptamos ese regalo, entonces hay un conflicto entre Dios y nosotros, hay un pleito entre Dios y nosotros. Y por eso no puede haber paz en el interior de una persona que no tiene a Cristo como su Señor y Salvador de su vida. Romanos 3:23 dice su palabra: por cuanto todos pecaron, y todos somos pecadores, desde Adán, que permitió que el pecado entrara a la humanidad, todos los seres humanos, de una u de otra forma, pecamos delante de nuestro Dios. Y por tanto, porque somos pecadores, sin importar la intensidad, sin importar cuántos sean, lo que sí nos define a todos es que somos pecadores delante de nuestro Dios. Estamos destituidos de la gloria de Dios y por ende hay una enemistad entre nosotros y Dios, por la cual no puede haber amistad, no puede haber comunión y no puede haber paz interior en nuestro espíritu y en nuestras almas. Y la única manera de aceptar ese regalo de paz es a través de aceptar el regalo que hizo nuestro Señor Jesucristo al venir a morir a la cruz del Calvario. Segundo, cuando los hijos de Dios ya hemos sido redimidos, ya hemos sido salvos, sin embargo no tenemos paz en nuestros corazones, y es precisamente porque no estamos a cuentas con nuestro Dios. Todos los días le fallamos a nuestro Dios, y por lo tanto todos los días es necesario también ponernos a cuentas con nuestro Dios. Muchas veces no hacemos el ejercicio de ponernos a cuentas y nos vamos llenando de culpabilidad y nos vamos llenando de pecados y nos vamos enfriando en nuestra comunión con nuestro Dios. Y poco a poco nos vamos separando de esa comunión, y esa falta de comunión también trae como consecuencia la falta de paz en nuestros corazones. El Señor le dice específicamente a su pueblo, a sus hijos, en Isaías capítulo 1, versículo 18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. No importa la gravedad de nuestros pecados, debemos saber lo que dice la Escritura. Y nos dice, hijitos, si pecamos, entonces tenemos un abogado para con nuestro Padre Celestial, a nuestro Señor Jesucristo. Y es necesario que en vez de andar huyendo de la presencia de nuestro Dios, busquemos su rostro, porque solamente así volveremos a la comunión y como fruto la paz de Dios vivirá en nuestra mente y en nuestros corazones. Otra razón, amados, es porque nos empecinamos en pecar. Muchas veces adaptamos nuestra vida espiritual a nuestra vida de pecaminosidad. Y así como a veces nos acostumbramos con una enfermedad de por vida, también nos acostumbramos al pecado ya de por vida y damos por sentado de que no podemos hacer nada en contra de ese pecado y seguimos persistiendo y simplemente nos ponemos una carátula de religiosidad para que los demás hermanos no se den cuenta de nuestra realidad, de lo que está sucediendo en nuestro ser interior. Pero sabemos que muy en nuestro interior, muy en nuestros corazones, que no existe esa paz porque no hay comunión entre Dios y nosotros. Es más, Dios mismo se encarga de que haya falta de paz en nuestras vidas cuando nosotros persistimos en nuestros pecados. Dice Isaías capítulo 59, versículos 1 y 2. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿De verdad sentimos que nuestras oraciones son escuchadas por nuestro Padre Celestial? ¿De verdad sentimos que tenemos esa confianza de entrar hasta el trono
de la gloria de nuestro Dios para depositar nuestras cargas en Él? ¿O ya nos enfriamos en nuestra vida de oración y pensamos reiteradamente que nuestras oraciones no son contestadas? Amados, si estamos en esa condición es porque hay una separación, hay una división entre nosotros y nuestro Dios, y que es necesario ponernos a cuentas. Es necesario luchar contra esa situación en la que hemos caído y salir de ella a través de la ayuda de nuestro Dios, a través de esa fuerza, de ese ánimo que nos fortalece nuestro Dios a través de su santo y divino Espíritu. ¿Para qué? Para que volvamos a tener ese regalo precioso de la paz en nuestras vidas, en nuestros corazones. Además, nos podemos llenar de afanes en nuestras vidas. Muchas veces nos llenamos de tanto afán que queremos hacer las cosas de la semana en un día y queremos hacer en una semana las actividades que pudiéramos hacer en un mes, y estamos tan ocupados, tan afanados en esta vida material y nos estamos llenando de la glotonería porque estamos peleando según nosotros por nuestros sueños, pero esos son sueños, caprichos que han venido a nuestros corazones y no necesariamente son cosas que el Señor nos ha pedido que nosotros hagamos. El Señor ya advertía a sus discípulos en San Lucas capítulo 21 versículo 34. Mirad también por vosotros mismos, le decía el Señor, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y la embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Nos podemos llenar de afanes y de ansiedades, y a veces ni siquiera nos detenemos a meditar en el camino de que esta vida es una vida transitoria, de que no es el todo, de que en esta vida simplemente estamos de paso, de que sí realmente tenemos que trabajar, tenemos que esforzarnos, pero tenemos que anhelar la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Si no, vamos a estar trabajando en vano, vamos a estar arando en el agua, vamos a estar haciendo sacrificios que lamentablemente al final del camino nos vamos a dar cuenta que esos sacrificios fueron en vano y para nada. Pero sin embargo, dice el Señor, que si nosotros metemos a nuestro Dios en nuestros asuntos, no solamente no nos cargamos de ansiedad y de afanes, sino que también el Señor, aun cuando dormimos, Él está obrando a nuestro favor. Qué maravilloso es saber que si nosotros realmente confiamos en nuestro Dios y estamos a cuentas con Él, que podemos vivir esta vida de afanes y de ansiedades, pero con paz en nuestros corazones, porque no nos estamos llenando de la glotonería y de la embriaguez de los afanes de esta vida. El salmista también decía en el Salmo 119 que los problemas pueden causar ansiedad, quitar esa paz en nuestras vidas. ¿Cuántas veces permitimos que un simple regaño, que una situación de pleito, un grito, un pito en la calle, venga y nos robe esa paz que Dios quiere, que Dios anhela en nuestros corazones? ¿Y cuántas veces, amados, permitimos que los desafíos de esta vida también nos desalienten, nos postren, nos frustren, al grado tal que creemos que es en vano lo que estamos haciendo y lo que estamos luchando? El salmista que escribe el Salmo 119 dice lo siguiente: abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Nuestras almas pueden estar abatidas, amados, pero si confiamos en Dios, vamos a depositar nuestras cargas en Él. Y dice en el versículo 28, se deshace mi alma de ansiedad, susténtame, Señor, según tu palabra. Nuestro ser interior, por los desafíos, por los problemas, por las situaciones que vivimos en el día a día, se pueden llegar a causar que no tengamos paz en nuestros corazones. Pero ahí es cuando más debemos confiar en nuestro Dios, ir a la presencia de nuestro Dios y meternos en oración con Él para depositar nuestras cargas en Él y para que esa palabra de Dios, esa promesa de Dios en nuestras vidas también pueda
fortalecer nuestro ser interior. De manera general, amados, el Señor habla en Isaías capítulo 57, versículos 20 al 21, que un impío jamás puede tener paz en su corazón. Pero debemos aplicarlo también, no solamente para los impíos. También si nosotros caemos en una situación donde hemos roto nuestra comunión con nuestro Dios, también nos comportamos como un impío. Y esa ruptura, esa separación que hacemos de nuestras vidas con nuestro Dios, causará que no haya paz en nuestros corazones. Y eso es precisamente lo que dice Isaías. Versículo 20 dice: pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. Y el 21 dice categóricamente: no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. No puede haber paz. No importa qué tanta prosperidad nosotros veamos en la vida de otras personas. A veces vemos que el malo prospera, y nosotros que queremos hacer el bien y anhelamos obedecer a nuestro Dios, nuestra prosperidad no viene en la misma rapidez que viene la prosperidad de los impíos. Pero dice el Señor: no te dejes ir por esa falsa prosperidad, porque esa prosperidad es una prosperidad efímera, y porque un impío no puede estar en paz, porque Dios mismo se encarga de guerrear, de pelear en contra de esa persona para que no haya paz en su corazón. Ahora, ¿qué debemos hacer, amados, para tener esa paz? Porque los hijos de Dios, si hay algo que debemos anhelar, es vivir en paz. Amados, Dios siempre transmite en la frecuencia de paz. Y muchas veces no sintonizamos esa frecuencia de Dios en nuestras vidas, precisamente porque no hay paz en nuestros corazones. Es como ese mar en tempestad del que habla el Señor. Y ese mar en tempestad, el Señor quiere hablarnos, pero nosotros somos incapaces de oírle, porque en nuestro ser interior, en nuestra mente, en nuestros corazones, no existe ese vínculo, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y debemos anhelarlas. Si tú no eres cristiano y me estás escuchando y no has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador de tu vida, déjame decirte que tampoco puede haber paz en tu corazón. No importa qué tan buena persona te creas. No te olvides lo que nos dijo el Señor anteriormente en su palabra, que por cuanto todos pecamos estamos destituidos de la gloria de Él. Y por lo tanto, por estar destituidos somos sus enemigos. Al igual que el enemigo, que Satanás fue destituido de la presencia de Dios, nuestros pecados hacen una división entre nosotros y nuestro Dios. Y la única manera de reparar esa división es a través del sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo. Y cuando recibimos ese regalo por la fe, Dios nos da ese combo de regalo que no solamente es la salvación de nuestras almas, sino que junto con esa salvación y perdón de nuestros pecados, viene también esa paz que viene de parte de Dios para nuestras vidas. Romanos capítulo 5, versículo 1 dice categóricamente: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Solo a través de Cristo y su sacrificio podemos obtener el perdón de nuestros pecados, y podemos también obtener la salvación como un regalo de Dios que no los merecemos, y también Dios nos da esa paz que sobrepasa todo entendimiento, porque nuestros pecados han sido perdonados. Segundo, si ya siendo salvos no tenemos paz, amados, debemos procurar alejarnos de la vida pecaminosa, de la vida del pecado. Si hay amigos todavía que nos están induciendo y somos frágiles a esas invitaciones, necesitamos, amados, separarnos de esas amistades, porque es mejor ser enemigos de aquellos que consideramos que son nuestros amigos que ser enemigos de nuestro Dios. Es mejor ser amigo de Dios que ser enemigo de nuestro Dios. Y el Señor es categórico en esta decisión. Dice que el que no es amigo de Él, el que es amigo del mundo, no puede ser amigo de Dios.
pero siendo yo amigo de Dios me convierto en un enemigo del mundo. Y necesitamos obedecer su palabra y seguir lo que nos dice su palabra para tener paz en nuestras vidas. Dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 10 y 11. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. No solamente tendremos paz, sino que también tendremos una larga vida si nos queremos separar de una vida pecaminosa, ser enemigos del mundo, pero ser amigos para con nuestro Dios. Tercer lugar, debemos confiar hoy más que nunca, amados, en las promesas de nuestro Dios, porque esas promesas de Dios son fieles y son verdaderas. No nos olvidemos lo que dice su palabra, que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse de lo que Él mismo ha establecido en su santa palabra. Y mire, esta promesa la tomamos porque es una promesa que está muy vigente para nuestro tiempo. Así se haya escrito hace miles de años, Dios la haya revelado hace miles de años. Y dice el Salmo 55, versículo 22, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará y no dejará para siempre caído al justo. Mire lo que dice su palabra, que debemos echar nuestras cargas, dejar nuestras cargas en las manos de nuestro Dios, porque Él se encargará de hacerlos. Amados, a nosotros nos toca, nos corresponde hacer aquello que es posible. Pero el Dios de lo imposible, el Dios todopoderoso, es el único que dice que no hay absolutamente nada imposible para Él. Y descansemos en nuestro Dios. Toda ansiedad, todo afán, toda carga, toda enfermedad, toda deuda, todo problema familiar, toda situación, pongámosla en las manos soberanas de nuestro Dios. Y dice, Señor, echa tu carga sobre el Señor. Él no te va a dejar desamparado. Su palabra dice que Él no te dejará ni te abandonará. Tomémonos de esa promesa y vivamos esa promesa hoy más que nunca en medio de estos tiempos cambiantes y tiempos difíciles que vivimos. Y número 4, debemos también tener una vida de disciplina cristiana, amados. Una vida de disciplina, de oración, de ir a la palabra, de escuchar el mensaje del Señor. No debemos permitirnos ese lujo, amados, de caer en desánimo espiritual. No debemos permitirnos a nosotros mismos, tenemos que esforzarnos. Nosotros como iglesia hacemos un esfuerzo para que la palabra de Dios esté diariamente alimentando al pueblo de Dios. Todos los días tenemos un devocional. Los domingos tenemos un tiempo de oración precioso para estar metidos en la presencia de nuestro Dios, poniendo todas nuestras ansiedades. Los días martes tenemos nuestro estudio bíblico, precisamente para no abandonar la lectura, el estudio sustancioso de la palabra de Dios que alimenta nuestro ser. Y los domingos una predicación donde nos ayudan a reflexionar sobre las verdades de Dios, específicamente para estos tiempos difíciles en los que estamos viviendo. Y dice Filipenses capítulo 4, versículos del 6 al 7. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Mire qué canje más hermoso. Dice la Escritura que si yo me quiero llenar de afanes o el enemigo está queriendo robar mi paz con afanes y con ansiedades, que lo que yo debo hacer es ir al oratorio, al lugar para encontrarme con mi Dios, con mi Señor. ¿Para qué? Para poner todas mis cargas delante de Dios. Todos esos afanes con los que me quiero cargar, depositarlos en el Señor, en oración, con toda súplica, con todo ruego, pero también con toda gratitud,
porque el Señor escucha nuestro clamor, porque el Señor también es propicio a nuestra necesidad. ¿Y qué vamos a obtener a cambio? Mire lo precioso de esto. Él va a poner esa paz en nuestra mente y en nuestros corazones. Y dice la Escritura que es una paz que sobrepasa todo entendimiento. O sea, es imposible poder explicarlo en términos humanos. No hay un lenguaje sobre la faz de la tierra que pueda explicar que una persona que está atravesando por tribulación tenga paz en su mente y en su corazón, porque eso es solamente lo que el Señor hace en nuestras vidas. La paz verdadera solamente viene de nuestro Dios. No nos llenemos de ansiedades y de afanes. Confiemos mejor. No descuidemos nuestra vida de oración. No descuidemos ir a la presencia de nuestro Dios. No descuidemos sus promesas. No descuidemos su palabra. No descuidemos el estar en sintonía con nuestros hermanos a través de las redes sociales cuando hacemos Santa Cena, cuando tenemos la predicación, para estar todos unidos, aunque sea por la vía digital, para poder estar ahí en sintonía en ese calor. Ese es parte de nuestra vida espiritual, de nuestra disciplina espiritual, para estar siempre en esa comunión con nuestro Dios. Y Primera de Pedro capítulo 5 versículos 6 al 7 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Amados, no pequemos de orgullosos. No creamos que nosotros en nuestra experiencia y que tenemos la sabiduría para resolver nuestros problemas y nuestros desafíos. Debemos humillarnos bajo la poderosa mano de nuestro Dios. Ni siquiera sabemos qué depara mañana para nosotros. No sabemos qué hay la próxima semana, qué va a ocurrir dentro de 2-3 meses. Conocemos amigos y personas y hermanos en Cristo que estuvieron con nosotros en nuestras iglesias, en nuestras congregaciones, y ahora no están. Porque no conocemos el mañana, no somos el dueño del mañana. El único dueño es nuestro Dios. Y por eso debemos humillarnos delante de su presencia en oración y echando toda carga sobre las manos de nuestro Dios. Y dice la Escritura la razón por la cual: porque Él sí verdaderamente tiene cuidado de nuestras vidas. Él sí verdaderamente tiene control absoluto de todos los detalles de nuestras vidas. No solamente de nuestro hoy, no solamente de nuestro mañana, sino también de toda nuestra eternidad. Y debemos depositarnos en las manos poderosas de nuestro Dios, porque Él sí puede cuidarnos. Amados, Dios no se complace en nuestras aflicciones. Dios no se complace en que estemos abatidos y en que estemos afanados y que estemos ansiosos. Dios no se complace en nuestros desvelos, a menos de que sean tiempos de oración, pero no tiempos de preocupación. Dios no se complace en vernos afligidos, corriendo de un lado a otro. No nos olvidemos, el Dios de paz ama la paz de cada uno de nosotros. Y nosotros debemos anhelar esa paz también que solamente nuestro Dios puede dar. Y quiero lanzar un desafío a la iglesia, amados, que fue el mismo desafío que el profeta Jeremías hizo a aquellos conciudadanos del reino de Judá que fueron llevados cautivos hasta Babilonia. Hubieron un montón de falsos profetas que les dijeron: no, dentro de poco ustedes van a regresar. Y el Señor ya había profetizado que iban a estar esclavos 70 años en Babilonia. Y el profeta Jeremías, dirigido por el Señor, les tiene que mandar una carta y decirle: miren, van a estar 70 años, formen familias, edifiquen casas, pero hay algo específico que tiene que ver con lo espiritual, porque no solo piensen en lo material. Y está en Jeremías capítulo 29, versículo 7. Y procurad la paz de la ciudad, a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Amados, oremos por la paz de nuestro país.
Oremos para que se acaben todas estas disputas, todos estos pleitos, asesinatos, para que el Señor nos ayude a estar en paz, a vivir en paz, y practiquemos la paz y la justicia con nuestros semejantes, y sigamos la paz. No nos olvidemos jamás que Dios verdaderamente ama nuestra paz, no solo la del rey David, sino la de cada uno de sus hijos. Y que ese Dios de paz esté con ustedes y con sus familias. Amén. Este tiempo de reflexión ha concluido y su propósito es enseñarnos a vivir una vida disciplinada y exitosa, pero sobre todo que conozcas a quien te creó, te cuida y te ama a tal punto que fue capaz de dar su vida por ti. Si hoy deseas entregar tu vida a Cristo, haz esta sencilla oración con fe. Padre Celestial, me arrepiento de mis pecados y de vivir lejos de ti. Ven a mi vida, te la entrego sin reservas. Hazme una nueva persona y ayúdame a vivir para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén. Si has hecho tuya esta oración o quieres más información acerca de tu decisión, escríbenos a info@puertadesperanza.org.sb. Será un gusto saber de ti.